Gracias una vez más por estar con nosotros en este espacio de Construcción 099 Podcast. En el día de hoy estaremos siguiendo con el desarrollo de los desarrollo inmobiliario, valga la redundancia, pero en este caso post-venta, ya cuando iniciamos las ventas. Ojo, si quieren saber más información del inicio del desarrollo inmobiliario, paso a paso, pueden ver todo eso. el episodio anterior. Claro. Entonces, cuéntanos, estamos aquí con Frank nuevamente. Sí, mira, Genesis, entonces luego ya de que tenemos, vamos a decir, amarrado los temas legales y de capital financiero y tenemos nuestro material de venta, dígase render y ese tipo de cosas, tenemos ya un cronograma definido. Lo que sigue es obviamente salir a la venta ya oficialmente. Eso, como te comentaba, se puede hacer de diferentes maneras dependiendo del proyecto. Hay proyectos pequeños. Nosotros, por ejemplo, prevendimos la mayoría de unidades y no tuvimos que hacer un lanzamiento así tan fuerte, pero desarrollos ambiciosos y fuertes sí requieren un poquito más de pensamiento a la hora de salir a la venta. Por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar, Terrestra cuando tiró un proyecto en Punta Cana ahora nuevo, tuvo que hacer un lanzamiento grande, porque es un proyecto ambicioso. Igualmente el proyecto del ingeniero Pantaleón Salcedo, como te comentaba, necesitan ese tipo de cosas para poder generar un impacto y atraer, vamos a decir, más prospectos. Entonces, para eso el primer consejo sería estar cercano de buenos vendedores, o sea, unas buenas inmobiliarias de venta, que sean que son los que van a apoyar al desarrollador en la venta, aclarando siempre muy bien el tema de cómo va a ser su manejo de comisiones, porque se dan muchos temas internos con eso. Y siempre es bueno, tú sabes, que esté claro cómo se va a manejar, cuándo se van a pagar, los porcentajes que son. Importantísimo. Porque he visto algunos colegas que han tenido problemas con eso porque no aclaran el cuándo se va a pagar y entonces le quitan liquidez al proyecto muchas veces y entonces se ralentiza el desarrollo de la obra, innecesariamente por una simple cosa que no se habló. Exacto. Entonces es muy importante eso. También debemos tener claro los esquemas de pago disponibles que le vamos a ofrecer a los clientes. Dígase, generalmente se usa el esquema de 3, reserva inicial y contraentrega. Eso varía de los proyectos. Por ejemplo, una casa de $400,000 obviamente va a tener una reserva de $5 o $10,000 para tú poder ver realmente si la persona que te está comprando tiene la capacidad económica de hacerlo. Y piden iniciales de un 35 a un 40%. Aunque se han visto proyectos, no en este caso de lujo, pero sí proyectos bajo costo, que tienen iniciales súper llamativos. O sea, desde el punto de vista de flujo de caja, yo digo, conchole, ¿cómo lo hacen? Correcto, no, por eso te digo que depende del proyecto. Por ejemplo, los proyectos nuestros que son bajo costo, nosotros tenemos una reserva de $1,000, por ejemplo, y entonces un 20% inicial. Y se lo damos a pagar en 14, 18 meses, sin intereses, obviamente. Y entonces ya el contraentrega, porque son cuotas, vamos a decir, relativamente cómodas. O sea, unidades de 5 millones de pesos, que tú, 1 millón, que es el inicial, se lo ponga a pagar en 18 meses. Estamos hablando que son números, vamos a decir, manejables para el tipo de cliente que tienes. También hay que tener a mano, cuando salimos a la venta, posibles ofertas por pronto pago, porque así como hay gente que necesita pagar su inicial en cuotas, hay una gente que te dice, no, yo lo tengo completo, de cuánto tú me das? Exacto. ¿Entiendes? Entonces el desarrollador tiene que tener claro, o sea, cuánto yo puedo dar de descuento por un pronto pago que me hagan. No del inicial, incluso aparece gente que te dice, no, mira, del 5 millones yo te voy a dar 2, pero yo necesito que tú me des una buena rebaja. Bueno, entonces hay que tener eso claro. Y básicamente tener toda la información a mano y un equipo capacitado y dinámico para poder poner la cosa fácil a los clientes. O sea, al final el servicio al cliente en el desarrollo es muy importante porque tú le estás vendiendo a la gente un cambio de vida. O sea, una gente que está alquilada, ya tú posiblemente le dices, mira, ya tu casa es tu casa propia. Entonces hay que tener, vamos a decir,
cierta empatía con los clientes y tratarlos bien. Que como deberían de ser todos los negocios. O sea, en la mayoría del resto de los sectores se tiene claro que el norte y sobre quien debe girar todo es el cliente. Entiendo que la construcción no debe ser exento 100%. Entonces es lo mismo, básicamente. Es así. Sobre ese punto del manejo de la preventa, nosotros recomendamos sobremanera que el desarrollador implemente tecnología como un CRM inmobiliario para yo poder manejar la prospectación, de dónde vienen mis clientes, en qué etapa de venta está mi cliente, porque hay varias etapas, como te comentaba, está la etapa de una reserva, pero luego viene el proceso de debida diligencia. O sea, la debida diligencia, las constructoras y todos los desarrolladores inmobiliarios son sujetos obligados no financieros que obligan a que tú seas el responsable de tu cliente y le hagas la debida diligencia. Para temas de lavado y el PLAF, como le dicen ellos. Entonces, un CRM inmobiliario ayuda mucho para tú saber en qué punto está, porque el proceso de ventas y de formalización con la nueva ley se hace un poquito largo. Entonces, ya estructurarlo un poquito más a través de un software, que nosotros también lo distribuimos, es un poquito más dinámico eso. Entonces, luego ya... Bueno, hablando un poquito más del tema de la formalización, que es importante que la gente lo tenga claro, porque muchas veces los clientes dicen, pero ¿por qué es que es tan difícil? ¿Por qué hay que mandar tantos papeles? Yo ya quiero empezar a pagar, o sea... Entonces, hay que entender que hay un proceso que hay que hacer, y es que nosotros tenemos que estar claros de quién nos está comprando y si los fondos son de origen lícito. Porque si no, a quien le jalan la soga es al desarrollador. Así es. Tú sabes, porque lamentablemente el negocio se presta mucho para temas de lavado de activos. Entonces, hay que mandar documentación, hay que pasar eso por buró crediticio, y luego de eso, entonces, que llegamos ya a la firma de la promesa de venta, que es la formalización de que yo te voy a vender y tú me vas a comprar con unas condiciones tales específicas. Ahí nosotros debemos detallar el precio de venta, si es en dólares o en pesos, la tasa, si cambia, si no, cuáles son las reglas del incremento de precio, que ha habido mucho problema con eso, sí. Cuáles son los materiales de terminación que va a tener el apartamento, qué pasa si yo me devuelvo, ya yo no quiero comprar la unidad, qué pasa si yo me tardo en la entrega. ¿Qué pasa si el cliente no obtiene el financiamiento para pagar la unidad completa? O sea, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta en la formalización de venta. Y claras. Que se tienen que dejar en el documento de promesa de venta. Y esa es, vamos a decir, sumamente primordial tenerlas firmadas, porque el banco lo pide para el crédito interino, el crédito puente. O sea, porque el banco no le va a estar, no, que yo tengo un cliente que me ha dado tanto. No, es que yo necesito un documento legal que me diga que él te va a comprar y que ya tiene la obligación de compra contigo, que es la promesa de venta. Para yo asegurarme de que el dinero que yo te voy a prestar, ellos lo vayan a poner. Entonces, es así. Si tenemos un proyecto con fideicomiso, que vamos a tratar eso en otro bloque, el fideicomiso exige que se cumpla lo que se denomina el punto de equilibrio. El punto de equilibrio generalmente se deja estipulado en el contrato, pero generalmente son 3 ámbitos. Tenemos el tema legal, el tema financiero y el tema técnico. Algunos ejemplos. Tema legal, por ejemplo, puede ser que ya el solar esté a nombre del fideicomiso o de la razón social que vamos a utilizar. Eso es un punto de equilibrio 1. Punto de equilibrio 2 es que ya técnicamente tengamos todas las licencias, certificaciones, permisos que se requieran para poder iniciar. Y el tercer punto es el equilibrio económico, que generalmente se pide que esté en la mitad de la preventa de las etapas. O sea, si yo tengo 3 edificios, que por lo menos la mitad de ellos estén ya con promesa firmada para ellos poder liberar los fondos de los clientes. Entonces, nada. Luego de ya que formalizamos, llega la fecha de inicio de obra. Ya ahí entra el constructor, que puede ser o no el desarrollador, dependiendo del caso. Que ahí viene una de las
distinciones que hacíamos en uno de los primeros bloques. Exactamente. Distinción desarrollador, que como muy bien puntualizaste, puede ser el mismo, puede ser la misma constructora, que como normalmente se le llama, Claro. como puede ser otro. Claro, puede ser que el desarrollador inmobiliario sea un agente externo y que busque un constructor para que se lo haga. O sea, eso es totalmente común. Entonces, sí, como recomendación, como estamos hablando desde la cara de los desarrolladores, es asegurarnos de que nuestra constructora tenga un método de control presupuestal real a nivel de cronograma y financiero. Que lo que se recomienda para eso es tecnología. O sea, el uso de tecnología que ya están disponibles es lo que nos va a permitir, vamos a decir, diferenciarnos en el mercado. Y que realmente el proyecto no se haga de presupuesto, porque aquí los adicionales no son bien vistos por los clientes. Entonces tenemos que asegurarnos que realmente el proyecto se mantenga en presupuesto, y la manera de eso es con un software ERP, por ejemplo, de control, que nosotros también lo vendemos, de control de obra. Ahí yo tengo control presupuestal, vamos a decir, toda la operación de la empresa está ligada al presupuesto, o sea, no puedo hacer una erogación, un pago, sin que esté en presupuesto. Y eso es sumamente importante por lo que te dije. O sea, es de muy mal gusto que luego que usted firme una promesa y el constructor le venga y le diga, mira, hay que subirle a las unidades porque resulta que el cemento subió y que no se contempló esta partida. O sea, son cosas que el cliente no tiene que ver con eso. O sea, entonces realmente que la constructora tenga tecnologías para poder controlar eso y darse cuenta a tiempo es muy importante. Y aquí pusimos en el script hablar un poquito del BIM, que es el segundo paso ya de control, pero el BIM todavía, o sea, eso son palabras mayores todavía. Sí. Eso es como la inteligencia artificial que está entrando, que sí, ok. Pero realmente entiendo que... Y que normalmente el talón de Aquiles de muchas constructoras no está necesariamente en debilidades entre solape de distintas, por ejemplo, electromecánico versus plomería versus obra civil, sino que el talón de Aquiles está en otro lado, en la parte administrativa o en la parte de ejecución. Correctamente, porque los materiales no llegan a tiempo. Exacto. Por falta de un seguimiento de cronograma, porque tú haces un cronograma al inicio de obra muy chulo, pero ¿quién le da seguimiento a eso? Nada. A mano. O sea, óyeme, es complicado sin un software. Normalmente está pegado, lo he visto eso en muchas obras, está pegado en la pared, pero nadie pegado de en obra la pared, tiene idea nadie de eso. le hace caso, ¿entiendes? Y entonces eso obviamente trae problemas a nivel del desarrollo. Y la construcción es un negocio complejo, Génesis, o sea, tú lo sabes. Que la gente se ha creído últimamente que no. Imagínate si en la obra es complejo, a nivel administrativo es más complejo aún, porque hay brecha, o sea, la calidad de los materiales puede cambiar, el precio, que es una cosa en quintal, que otra es en atado, que los pies tablares, que cómo lo pide, o sea, es un negocio que tiene demasiada arista. Sí. Entonces, el uso de tecnología, yo considero que ya debe ser un must en cualquier empresa de construcción, porque aquí hay demasiado escape. Sí. Nosotros aprendimos a la mala, te lo digo. O sea, en el primer desarrollo, cuando estábamos revisando contabilidad en agosto, ya el proyecto nos llevaba a la milla. Porque es que es difícil, o sea, el diario, lo que tú hablabas ahorita en la historia que subiste, o sea, siempre hay mucho imprevisto en la obra. Exacto. O sea, y tú no te puedes sentar a verla desde afuera. Y te vas, y que si yo que hay que pedir cemento, que está en la albañía, y no, que no ha llegado. Si yo, o sea, son demasiados detalles. Son demasiados factores, personas. Y rápido. Exacto. Y rápido. No y mucho desembolso. Y mucho desembolso. Un vaciado, 1 millón de pesos. Atado, 3 millones de pesos. Piso, 2. O sea... Que eso pasa muchísimo. A veces yo lo hablo con colegas de cómo uno en el diario vivir de la obra se acostumbra a hablar de los cientos de miles de pesos y de los millones de pesos, pero así mismo son los errores. Así o sea, cualquier escape son de millones de pesos. Entonces, por eso es que te digo que la tecnología es imprescindible. Nosotros lo aprendimos a la mala, pero ya hemos aprendido. Ya yo tengo internet en la obra, cámara por todos lados. Tenemos un ingeniero civil pagándole un sueldazo en el almacén. ¿Entiendes? Conectado con el ERP, o sea, a él le llegan los pedidos que se hacen de la obra, él le da entrada
y le va dando salida de una vez para la partida que es, porque puede ser que yo compre para el edificio a 100 fundas de cemento, pero entonces después me usan 5 en la verja, me usan 10 en la cisterna, ¿En qué fue que que sé se yo usaron? qué. Entonces, ¿cómo yo le doy trazabilidad a eso si no es de manera tecnológica? O sea, no hay forma, ¿entiendes? Entonces, que se perdió esto, o sea, ¿cuándo llegó? ¿Cómo tú haces la trazabilidad de eso si no es con un sistema? O sea, no hay forma. ¿No Así es? es. Y nada, o sea, hay que tener mucha conciencia, Génesis. O sea, mucha gente acá se embarca en proyectos a lo loco. O sea, ni siquiera hay un presupuesto. Llaman al colega, mira cómo tú estás vendiendo Tanto. a tanto. Ay, te cuadra ahí, qué sé yo qué, ¿cómo está? Sí, 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 eso da. Pero resulta que no ha terminado el proyecto, el otro, no, y hasta el No ha final que tirado se número. sabe, ¿entiendes? Si tú no le vas dando seguimiento O a que los... simplemente él no tiene la estructura ni cerca de la estructura de lo que tiene el otro para que eso verdaderamente le cuadre. Es lo que te digo. Entonces, yo digo que no debemos abusar de los números paramétricos. Tenemos que ser un poquito más ingeniero y técnico, revisar los números y es una comparación que tú vas a hacer con el mercado, pero tú tienes que tener tu número claro y darle seguimiento. O sea, hay que tener mucha conciencia con eso porque se han dado casos. O sea, hay muchas empresas que simplemente quiebran porque con el flujo de efectivo que hay, o sea, la construcción maneja mucho dinero. ¿Entiendes? Pero resulta que de un presupuesto de 300 millones de pesos, a ti lo que te quedan son 40 o 30. Y que Entonces, no me gustaría dejar de mencionar, Frank, el tema de que ejecutamos, pero una de las cosas que estoy tratando también de hablar muchísimo en la plataforma es que el proyecto no se acaba cuando se acaba la construcción. Después del cierre y la entrega, hay muchísimas aristas para el constructor. correctamente. Sí, a nivel de garantías, o sea, en las promesas de venta por ley hay que dar un año de cosas así y 5 de vicios ocultos muchas veces, dependiendo del desarrollo que se haga. Entonces, el tema de la postventa y la entrega es también un tema. Porque viene el régimen de condominio. Recuérdate que aportamos un terreno completo que lo estamos convirtiendo en 50. Entonces hay que hacer un proceso, luego entregarle a cada cliente su financiamiento. Es un proceso, vamos a decir, un tanto complejo. Y subestimado. Y subestimado, ¿entiendes? Y tanto del desarrollador como del constructor, porque el constructor es el que da la garantía de la obra. Pero, por ejemplo, el desarrollador tiene que ocuparse de que los títulos estén a tiempo, porque si no, el préstamo interino le coge más intereses de lo que debería. Y entonces ahí simplemente deja de ser rentable, ¿no es? Así es. Entonces, eso es muy importante, darle seguimiento a eso. Entonces, recogiendo los consejos, Fran, de lo que veníamos hablando, mencionaste de una forma súper puntual el tema del uso de las tecnologías. Correcto. O sea, que ya las constructoras, como estamos hablando ya en este punto, le pierdan el miedo al uso de la tecnología. Y más que perder el miedo, que lo vean como una necesidad, como un must. Correctamente. Eso es muy importante, porque es lo que te digo, o sea, esa es la única forma de controlar los escapes. Y cada vez la construcción se va a ir poniendo más apretada, o sea, los márgenes van a estar más fuertes porque o sea, el poder adquisitivo de la gente no aumenta al mismo nivel que los costos de construcción. Entonces, para tú poder ser más competitivo, tiene obligatoriamente que ser eficiente. ¿Entiendes? Entonces, la única manera de hacerlo con tecnología. Y más allá de la tecnología, porque entiendo que se han visto casos, pocos, porque son los menos todavía los que usan la tecnología, que podemos tener la tecnología y que aún así eso no esté impregnado, vamos a decir que en la metodología o en los sistemas de la empresa, de forma tal que se traduzca en eficiencia. Aparte de tecnología, ¿habría otro consejo que le daría como a los constructores? ¿Qué te ocurre? Bueno, lo mismo que hablábamos en episodios anteriores, o sea, es tener la apertura de que las nuevas generaciones se involucren, porque ya están familiarizados con el tema de la tecnología, vienen con otra mente, entonces yo diría que es eso, o sea, la apertura final y la actitud que se ponga es lo que nos lleva lejos, ¿tú sabes? Entonces yo diría que es eso. Antes de cerrar, sí me gustaría explicarte brevemente que se nos quedó
el tema de cómo manejar, o sea, cómo se maneja el tema de préstamo interino, porque hemos manejado mucho el término, pero tal vez hay gente que todavía no lo ha entendido. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, recuérdense que solamente estamos aportando un porcentaje de la obra para construcción, que es el porcentaje que se necesita para que el banco confíe en que nosotros confiamos en el proyecto, valga la redundancia. Porque no hace sentido, habiendo, vamos a decir, estructuras financieras que puedan financiar el proyecto, tú poner de tu propio dinero. O sea, tú puedes, si tú tienes los 100 millones de pesos que para un proyecto de desarrollo inmobiliario, puede ser que tú digas, no, espérate, yo no voy a poner todos los huevos en una canasta, yo voy a poner 20 aquí, entonces voy a coger lo otro financiado. Entonces, para yo poder hacer eso, obviamente tengo que iniciar el desarrollo y hacer un proceso con el banco de cubicaciones y ese tipo de cosas. Y cómo funciona es, ya cuando yo tengo mi 25 o 30% en la obra, el banco me cubica y entonces me va dando desembolso para yo poder continuar. Y ahí se hace como una especie de engranaje. Y entonces lo que le paga al préstamo interino que coge el desarrollador son los clientes con su préstamo a largo plazo. O sea, al final, nosotros los desarrolladores somos muy dependientes de los bancos. 100%. Entonces, siempre hay que ser muy amigos de ellos por eso. No, perfecto, Frank. Me ha encantado muchísimo, sin duda. La construcción, la ejecución, uno de mis bloques favoritos. Yo entiendo que por razones obvias. Sí, sí, claro. Entonces, nada, llegamos hasta aquí este bloque y nos vemos en el próximo episodio.